Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí. De verdad estoy muy complacido de tener tu presencia y de que quieras escuchar esta masterclass. Esta que preparé como parte de una estrategia que no es para quien tiene mucho, es para quien quiere más. Estamos hablando de que lo que te voy a platicar en estos aproximadamente 40 minutos son los elementos que necesitas para construir una libertad financiera y para que puedas dejar un legado patrimonial. Muchos creen que cuando se habla del concepto de invertir, se está hablando de gente que tiene mucho y que por eso puede invertir. Pero en realidad, invertir es un concepto que está más íntimamente ligado a aquellas personas que quieren tener más de lo que ya tienen. No importa de dónde partas. Eso quiero que quede muy claro. No importa cuánto tienes ahorita, lo que importa es que quieres más y que estás dispuesto a trabajar para conseguirlo. Te voy a platicar de alguien a quien yo conocí muy de cerca y que partió de cero y pudo conseguir esa libertad financiera, emocional y patrimonial de la que te platico. Esa persona era mi abuelo materno, el ingeniero Luis H. González. Luis H. González pertenece a la primera generación de ingenieros eléctricos del Instituto Politécnico Nacional. Nació en los años de 1912, por ahí más o menos. Hijo de una viuda, una costurera viuda, que como toda herencia lo que pudo hacer mi bisabuela fue darle estudios a mi abuelo hasta la secundaria, y después de esto él tuvo que trabajar muy jovencito para poder tener la oportunidad de continuar estudiando, de continuar preparándose, hasta que tuvo la oportunidad de entrar a hacer una carrera universitaria, una carrera superior en la Escuela Nacional de Ingeniería, que así se llamaba el Politécnico antes de ser como tal el Politécnico, en la primera generación de esta escuela. Algo que ya en sí, para los tiempos en que vivía don Luis González, mi abuelo, era como tal un logro, porque pues era alguien de una condición social muy pobre, y tener acceso a este tipo de educación pues no era fácil, ¿no? Y lo consiguió, pero no se detuvo ahí, él quería más, entonces siguió invirtiendo su tiempo, siguió invirtiendo el producto de su trabajo hasta poder conseguir mejores oportunidades. Y poco a poco en el camino lo que fue haciendo fue comprando tierra, comprando inmuebles, lo que le permitió darle a sus 7 hijos una vida muchísimo mejor que la que él había tenido. Eh, Algo que me marcó a mí fue que él nos decía siempre que lo que alcancemos está en la medida de nuestros sueños. Yo soy ingeniero, eh, evidentemente ingeniero porque mi padre se dedicaba a estas cosas, y también mi abuelo, y yo quedé marcado por eso, porque para mí los ingenieros mueven al mundo, ¿no? Entonces, por eso me estudié esta carrera. Pero también aprendí de finanzas y aprendí este tipo de cosas, porque es importante dejar un legado en patrimonial, pero también un legado en cuanto a la educación financiera, porque es algo que no te enseñan en la universidad, es algo que no vas a aprender en la escuela, eso te lo va a dejar eh, la formación personal que tú busques. Y no es algo que sea tan fácil de conseguir, no es que haya asesores financieros a la vuelta de la esquina, o que estén dispuestos realmente a compartir el conocimiento.
hay quien te cobra por hacerlo, pero que esté dispuesto a enseñarte, así nada más porque lo tiene como una cruzada, lo tiene como un objetivo personal, no vas a encontrar tan fácilmente. Entonces, por eso estoy tan contento de que te hayas dado la oportunidad de estar en este masterclass, en el que lo titulé a propósito, así, pasar a mejor vida. ¿Por qué? Porque el concepto de pasar a mejor vida lo tenemos muy metido en la cabeza de cuando alguien cruza de este plano al que sigue porque pensamos que va y creemos que va a pasar a una vida mucho mejor que la que tiene en el mundo. Pero dentro del mundo también hay evolución, hay avances, niveles en los que tú puedes ir creciendo y puedes ir mejorando tu nivel de vida. Y no nada más hablo de la condición física, social o económica, sino la cuestión emocional, la cuestión familiar, que van íntimamente ligados a la tranquilidad que te da tener un patrimonio. Por eso, esta masterclass, Pasar a Mejor Vida, está dedicada a quienes quieren más, a quienes buscan algo más que manejar el dinero, que buscan dejar un legado, que quieren crecer y que tienen una visión de cómo quieren conseguir la tranquilidad emocional propia y la felicidad de su familia. Te repito mi nombre, soy Luis Muñoz. Qué gusto que estés aquí y adelante. Comencemos. Y lo primero que tenemos que tener claro es en dónde estamos parados. Es decir, tener un diagnóstico muy claro del presente, porque eso es lo que nos va a permitir saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Quiero que sepas que muchos manejan el dinero, pero pocos construyen un patrimonio por falta de visión, de estrategia, de acompañamiento. La mayoría de la gente no tiene esos conceptos claros, no tiene claro hacia dónde va, por lo tanto, mucho menos tiene una estrategia que dirigir o que seguir. Y no buscan quien los ayude, no buscan asesorías ni acompañamiento. Es muy común entonces que cometan errores. ¿De qué tipo de errores hablamos? Y quiero que ahorita que escuches esto, hagas un ejercicio y señales cuáles de estos errores has cometido tú precisamente en tu manejo de tus finanzas personales, en el manejo del dinero, en cómo has tramitado o has gestionado tu patrimonio, si es que lo has estado haciendo, o simplemente decir, sabes que yo ni siquiera lo he intentado. Entonces, vamos a hablar primero de que la mayoría de la gente genera dinero, pero solamente eso. Trabaja, tiene una inversión, tiene un negocio, tiene un algo, genera dinero, pero solamente lo usa para gastar. Se lo gasta como viene. ¿Has tenido la sensación de que el dinero no te alcanza o de que por más dinero que ganas, incluso cuando tienes eh, entradas especiales como los aguinaldos o repartos de utilidades o bonos por productividad o porque te cayó un dinerito eh, que te regalaron o por la forma en que sea, pero entre más dinero tienes, más gastas? O sea, el dinero corre a la calle, corre hacia afuera como si fuera un río y no encuentras la forma de contenerlo. Ese es el primer error, gastar el dinero como viene. El siguiente error es para quien ya se dio cuenta que está gastándose el dinero y dices, bueno, me voy a detener, voy a poner un alto y pone la primera solución es, voy a ahorrar. Y encuentra la manera de hacerlo, desde lo más simple que es una alcancía, hay quienes lo meten abajo del colchón. Créanme que conozco gente que guarda el dinero en su casa, que así como suena, como los viejitos de antes que lo metían en el colchón, hay gente que lo hace. Entonces comienzas a ahorrar, lo cual es bueno. El problema es acumular el dinero y no darle uso.
Porque quiero que sepas que el dinero que no se usa, dinero detenido, es como tener fruta guardada por mucho tiempo. Lo que va a pasar es que se va a podrir la fruta. En el caso del dinero, el dinero va a perder valor, porque precisamente lo que conocemos como la inflación va a hacer que tu dinero pierda valor, pierde poder adquisitivo. Tú guardas 1,000 pesos ahorita y dentro de 5 años lo que podías comprar con esos 1,000 pesos ya no va a ser lo mismo, va a ser mucho menos, porque el dinero por los temas de inflación, de situación inflacionaria, que no podemos librarnos de eso, va a perder valor. Entonces, ahorrar es bueno, pero acumular el dinero y tenerlo detenido, no. Es necesario que el dinero se mueva. Entonces, hay una diferencia entre el concepto de acumular el dinero, de ahorrar para acumular, ha de ahorrar para invertir, darle un propósito al dinero. Es necesario que determines, que le des propósito al dinero que estás juntando, que tengas claramente eh, un uso que le vayas a dar. Por eso decíamos que es necesario tener una visión. Lo primero que tienes que tener claro es para qué quieres el dinero. Está claro que lo necesitas para sacar los gastos de la vida diaria, el costo de vida, para darte gustos, porque para eso también es, o sea, no puedes vivir aferrado al dinero nada más como un bien, sino es algo para darte un gusto, pero también lo tienes que utilizar para crecer, también lo tienes que utilizar para mejorar tu nivel de vida, para mejorar el nivel de vida de la gente que te rodea, que vive contigo, de tu familia, para que obtengas crecimiento personal. Entonces, es importante que tú trabajes en que el dinero trabaje para ti, que tengas una visión muy clara y hagas que el dinero te alcance para invertir. Ahora, vamos a pensar que ya estás en el nivel en el que inviertes tu dinero, ya encontraste instrumentos en donde meter el dinero y que ese dinero genere más dinero. Invertir es eso, invertir es el poner el dinero en un lugar en donde el propio dinero genera más dinero. Supongamos que ya tienes ese instrumento, que ya sabes cómo hacer que el dinero genere dinero, ya encontraste una inversión, ya metiste el dinero en algún fondo de inversión, ya lo metiste en criptomonedas, ya lo metiste en algo, ya lo tienes metido en un negocito y está generando más dinero. Pero el dinero está generando dinero y ese dinero que está generándose nuevo, ¿qué estás haciendo con él? Si estás regresando al paso número uno, en donde ya tengo más dinero y lo que estoy haciendo es gastármelo, estás regresando al inicio y no estás avanzando. Lo importante y lo necesario es que tengas la visión tan clara de decir, yo ya ahorré, generé inversión, esa inversión me da rendimientos, que es el dinero nuevo que genera el propio dinero que ahorraste, y esos rendimientos los utilices en generar riqueza, y la riqueza no sea en dinero, no sea en billetes, la riqueza la tengas en activos patrimoniales, y hablemos ahorita de eso. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de activos patrimoniales? Activos que tienen valor y que crecen en su valor por sí mismos, por el simple hecho de existir. Esos activos son los inmuebles, y de los bienes inmuebles el mejor es la tierra, los terrenos, porque incluso las casas al depreciarse, los departamentos, ese tipo de cosas, pueden perder valor por depreciación, pero la tierra no. Entonces es importante que tengas claro que puedes hacer que el dinero valga más invirtiéndola en activos patrimoniales como la tierra. ¿Y por qué te hablo de invertir mejor en tierra y no en otras cosas? Por lo que te decía, en el caso de los inmuebles como casas, departamentos, ese tipo de cosas, van a perder valor si no les das mantenimiento y van a ser un gasto. Incluso la casa en la que vives, al no generar dinero, solamente un gasto, no es un activo, es un bien, porque un activo es algo que te está generando valor. Puedes decir, es que invertí en un coche. No, si tú estás usando el coche y el coche no te está generando dinero, si no lo tienes como Uber, si no lo tienes como taxi, si no lo tienes generando dinero, entonces es un bien
el que tienes y que te genera gasto. Es importante que entiendas que la diferencia entre activo y bien es que el activo te genera dinero. El bien es algo que te da satisfacción, pero que va asociado a gastos, mientras que los activos son bienes que te están generando dinero. Por eso están activos, por eso es el nombre, son activos. Y nada mejor que los activos patrimoniales y de entre los activos patrimoniales, nada mejor que la tierra. Ahora, el último error. Vamos a pensar que ya compraste tierra, que ya tienes activos patrimoniales, pero hasta ahí te quedaste. No estás convirtiendo este proceso en un círculo virtuoso. Es decir, que los mismos activos patrimoniales estén generando dinero para tener nuevos ahorros, nuevas inversiones y nuevos activos patrimoniales. Ese es el círculo virtuoso que genera riqueza. El círculo virtuoso que al generar riqueza genera tranquilidad y estabilidad emocional en ti y en tu familia. Entonces, vamos en resumidas cuentas a decir, comienzo por generar dinero, ahorrar, invertir, generar más dinero, invertir en activos patrimoniales y luego hacer que estos activos patrimoniales generen más dinero y vuelvo a empezar el ciclo. Y es un círculo virtuoso que te va a permitir entonces ir acrecentando tu patrimonio. Y quiero ser claro en algo que te dije desde un inicio, desde la presentación inicial. No importa en dónde estés parado ahorita, lo importante es que ya estás invirtiendo el bien más valioso que tienes, que es tu tiempo, al estar aquí escuchando esto, para posteriormente aprender a hacerlo y poder generar tu patrimonio, para poder generar tu riqueza. Qué bueno que estás aquí. Vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar entonces de qué es lo que tengo que hacer para que el dinero que tengo llegue a generarme riqueza. Es posible que lo que vamos a platicar enseguida ya lo conozcas, pero también es probable que para ti sea una revelación. Déjame decirte que pasar a mejor vida no solo se trata de comprar cosas o activos, es hacerlo sembrando con inteligencia financiera, haciendo que el dinero genere dinero. ¿Y esto cómo se hace? Simple, invirtiendo en el mercado de dinero. Dentro de todo el manejo de la riqueza en toda la historia del mundo, hay un concepto que se llama mercado de dinero. El mercado de dinero es aquel en el que se mueven precisamente los valores monetarios de los países y de las empresas. Entonces, invertir en el mercado de dinero quiere decir que vas a invertir en aquellos lugares en donde captan dinero para dar créditos, captan dinero para dar préstamos y eso va a hacer que la gente que se acredita, que pide un préstamo, que pide un crédito, que pide algo, que quiere un bien a cambio de un préstamo, va a generar pagos de intereses. Y tú estás del otro lado, tú fuiste de los que prestaron el dinero, de los que dieron el dinero para que se pudiera generar este círculo de generación del dinero y de generación del valor. A eso se le llama invertir en el mercado de dinero. De un lado hay quienes ponen dinero, hay un intermediario que lo administra y del otro lado hay gente que lo necesita. Y cuando esa gente paga y paga con intereses, este administrador gana una parte y le da rendimientos a quien puso su capital, a quien puso sus activos a trabajar con el administrador. Es decir, que lo que te estoy diciendo es que el paso número uno es hacer que el dinero genere más dinero invirtiendo en el mercado de dinero, invirtiendo en donde se está manejando el dinero.
préstamos, inversiones, créditos. Después de eso, ese dinero a ti te va a dejar ganancias, esas ganancias a las que llamamos rendimientos, los tienes que invertir ahora en activos, que dijimos que los activos son aquellas propiedades que te generan valor y no hay mejor activo para invertir que la tierra. ¿Por qué? Por un concepto que se llama plusvalía. Tú compras la tierra tiene algo muy particular. Nunca pierde valor. Por lo contrario, generalmente gana. Y va a ganar en función de lo que haya cercano a la tierra que hayas comprado. Es decir, por ejemplo, si compras tierra en este momento cerca de una zona en donde va a haber una plaza comercial, ese terreno va a crecer en valor en cuanto tenga muchas más servicios cerca. Si tú compras ahorita un terreno en un lugar en el que aparentemente no hay nada, puede que se mantenga el valor, pero si dentro de 2, 3 años ese lugar eh, va a ser vecino de una universidad, el terreno va a valer muchísimo más porque ganó plusvalía. Entonces, los rendimientos de tu inversión de dinero los tienes que convertir en activos y preferentemente en tierra de alta plusvalía. Y luego, simple, haz que ese activo genere más dinero. Si compras un terreno, hablábamos de, por ejemplo, de un terreno que queda cerca de una universidad, haz algo para que ese terreno genere dinero. Réntalo para que pongan un Oxxo, réntalo para que alguien ponga un negocio o tú mismo pon ese negocio para que genere rentabilidad, para que genere rentas y este activo te esté generando más dinero. Con ese dinero reinicias el proceso y se convierte entonces en lo que decíamos, en un círculo virtuoso, que lo que va a hacer es generarte más dinero para que después vuelvas a generar riqueza. Es algo tan sencillo este tema de la generación de patrimonio y la generación de riqueza y valor, que pareciera que todo mundo debería de saberlo, pero no lo es. La gente no sabe. No conoce lo que tú ya estás conociendo ahorita, que son los conceptos básicos, y mucho menos conoce cuáles son los instrumentos prácticos en dónde puedo invertir el dinero, dónde hay tierra de alta plusvalía, no lo conoce. Y es lo que tú vas a conocer cuando estés trabajando en un acompañamiento formal con un asesor, conmigo, por ejemplo. Vamos pues a poner los puntos sobre las IAS. Ya poniéndole nombre a lo que tienes que hacer, es invertir en el mercado de dinero en CETES, SOFIPOS o en empresas privadas. A esto se le llama invertir en deuda. ¿Por qué? Vamos a empezar con que hay dos tipos de deuda, la deuda pública y la deuda privada. La deuda pública es la que tiene el gobierno de un país. En el caso de México, tiene una deuda pública, o sea, necesita dinero para los presupuestos, para poder trabajar, para poder hacer las obras que tiene que hacer, para poder cubrir con todas las obligaciones que tiene como Estado. Y lo que hace es pedir dinero prestado. Pide dinero prestado, has escuchado que piden en el extranjero, pero también piden en el mercado interno mexicano, es decir, le piden a la gente. ¿Cómo? La gente que tiene dinero compra o invierte en certificados de la tesorería. Sí, esos son los CETES, es lo que quiere decir CETES, certificado de la tesorería. No hay nada más seguro que los CETES y tienen un rendimiento muy bajito. Andan entre el 6, el 8 o 9% anual. Es decir, por cada 100,000 pesos te van a dar 6,000, 8,000 pesos al año. Y es muy seguro porque el gobierno siempre paga. Difícilmente te van a quedar mal con tu pago. No va a pasar, no ha pasado hace que yo sepa nunca. Entonces, en los CETES no tienes problema. ¿Qué otra cosa hay? Las sociedades financieras, este, como las SOFIPOS, son Nu, Clar,
Finsus, Mercado Pago, Didi, todos estos que parecen bancos son, que en realidad son, son sociedades de financiamiento popular, eh, reciben dinero. Todo mundo de estos canijos, todos te ofrecen préstamos, te ofrecen créditos, te ofrecen tarjetas de crédito, pero pocos te dicen, oye, ¿de dónde saco el dinero? El dinero lo sacan o bien de préstamos o de apalancamiento bancario, es decir, un banco realmente establecido, un BBVA, un Banamex, les da dinero, les presta dinero, invierte ahí con ellos dinero, dinero de sus cuentavientes, para que ellos puedan dar créditos y cobrar intereses, y de esos intereses es de donde reparten rendimientos a sus inversionistas. Entonces, las SOFIPOS es otra manera de invertir. El tema con las SOFIPOS es dan un poco más de rendimiento, van desde el 8 hasta 15% en algunos casos. En general andan entre el 10 y el 12 anual, pero solamente hasta más o menos 200,000 pesos están asegurados. Es decir, tu dinero está seguro hasta 200,000 pesos con cada uno por un tema de que llegue a haber alguna quiebra en la FOFIPO, de repente desaparecen, y tú si tenías 300,000, 200,000 pesos están asegurados, los otros 100,000 no. Solamente 200,000 pesos son los que asegura la Comisión Nacional Bancaria con ellos. Y la otra es invertir en empresas privadas, empresas que se dedican a prestar, empresas que generan deuda, es empresas como las famosas casas de empeño. ¿De dónde crees que saca dinero una casa de empeño para estar prestándole a todo mundo? Lo consiguen de los bancos, que los bancos invierten con ellos, pero también lo hacen a través de inversión privada. Un montón de gente invierte dinero ahí, porque resulta que tú inviertes ahí y ellos ese dinero lo prestan y a ti te van a dar a lo mejor un porcentaje de rendimiento, pero ellos cobran mucho más de eso como intereses para asegurar que su negocio sea negocio, dándole buenos rendimientos a sus inversionistas y ganando, porque no son hermanitos de la caridad, tienen que ganar dinero. Entonces, las empresas privadas también tienen este esquema. Y por último, el broche de oro. Una vez que ya tienes rendimientos de tu inversión, lo que tienes que hacer es conseguir cómo hacerte de activos patrimoniales en forma de tierra de alta plusvalía. Tierra que preferentemente tienes que buscar en esquemas de facilidades de pago para que conforme vayas recibiendo los rendimientos, ese rendimiento se vaya convirtiendo en pagos de la tierra, de forma que pareciera que la tierra se paga sola porque se está pagando con los propios rendimientos de tu inversión. Entonces, en realidad, tú no te estás descapitalizando como tal y estás generándote valor en tierra que apenas estás pagando, pero que ya está creciendo en valor por la plusvalía. Esa es la forma en que la reinversión de tu rendimiento en esta tierra va a hacer que generes riqueza patrimonial. Entonces, repasamos, inviertes en el mercado de dinero. Los rendimientos del mercado de dinero los inviertes en activos patrimoniales en forma de tierra de alta plusvalía y esta te va a generar riqueza, lo cual debes de volver a utilizar para generar más dinero y volver a generar inversiones en el mercado de dinero. ¿Y de dónde partiste? Primero, de ahorrar, de haber llegado a un volumen suficiente de dinero que pudieras invertir. Lo importante ahorita es que tengas claro en qué punto estás parado, cuál es tu presente, para que sepas exactamente de dónde vamos a partir en tu plan patrimonial. Porque te voy a ayudar incluso si en este momento no tienes nada para invertir. Te voy a ayudar a que puedas generar el dinero, a que puedas hacerte de la costumbre y del hábito de ahorro para que posteriormente puedas invertir. Por último, permíteme ofrecerte los servicios que te voy a dar y explicarte.
Formar un portafolio de inversión va a ser asesoría para que puedas invertir en CETES y SOFIPOS o CETES o SOFIPOS en donde tú quieras o en inversión privada con rendimientos garantizados desde el 14 hasta el 18%. O sea, yo te voy a decir cómo hacerlo. Tengo los contactos para que inviertas el dinero y generes estos rendimientos y tu dinero genere dinero. Y también tengo los contactos para que puedas comprar tierra en preventa, tierra que tiene plusvalía desde el 12 hasta el 20% y a meses sin intereses. Este es el proceso que vas a tener que ejecutar y vas a tener que convertir en un ciclo para que generes riqueza, para que generes patrimonio. Durante todo ese proceso te voy a acompañar y la asesoría personalizada que vas a tener conmigo no tiene ningún costo. Te voy a ayudar a formar ese portafolio de inversión, a que generes riqueza y a que alcances los sueños que tienes para tu patrimonio. De verdad, me dio muchísimo gusto tenerte aquí durante esta media hora y poquito más de media hora, platicar contigo y hacerte ver que todos pueden invertir, todos tienen derecho a tener un patrimonio y hay muchas formas de hacerlo, pero esta es la más segura y la más sencilla y la más fácil. Y te ofrezco entonces que ya tienes mi contacto, por lo tanto puedes enviarme un mensaje y decir que estás listo, estás lista para iniciar tu proceso y con gusto nos agendamos una charla para que empecemos a trabajar en qué es lo que vas a hacer para generar esa riqueza patrimonial con la que has soñado. Te agradezco la atención y espero haber podido aclarar tus dudas y espero también de verdad, de todo corazón, que te decidas a avanzar en esto. Te recuerdo mi nombre, soy Luis Muñoz y yo voy a ser tu asesor patrimonial. Bendiciones.